FM 89.1, Radio Universidad. Porque ahora es momento de charlar con Hernán Jugasian. Lo practicaste Sí. hace 3 horas y ahora lo Quiero decirle a dudás. Hernán que lo practiqué, pero vamos a presentarlo. Es licenciado en Ciencias Ambientales de la UBA y director provincial de Transición Ecológica del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Esta semana, lo estuvimos contando, se presentó el programa de adaptación y mitigación al cambio climático en la provincia de Buenos Aires, así que Hernán está con nosotros para explicarnos y contarnos de qué se trata. Hola Hernán, bienvenido, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro, María? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bastante bien igual la pronunciación, ¿eh? La verdad que lo había practicado en la tanda. Que es muy difícil. Sí. ¿Querés decirlo vos? Así la gente sabe cuál es realmente tu apellido. Y vos también. Estuvo bien, ¿eh? Se escribe más difícil de lo que se dice, es Ugasian. Ugasian. ¿Cómo suena? Ugasian. Ugasian, perfecto. La Sí, H y la O del principio. De armenio, descendiente de armenio. La tenemos para escribir nada más. Bueno, Hernán, De adorno, sí. más allá de todo esto, queríamos que nos cuentes de qué se trata este programa de adaptación y mitigación al cambio climático que se presentó en la provincia de Buenos Aires y que va a estar articulando con todos los municipios, ¿no? Y por supuesto aquí también en el municipio de La Matanza. Sí, tal cual, Mauro. Bueno, ayer tuvimos el gusto de estar con el gobernador Kicillof y la ministra Daniela Vilar presentando este programa, que es la primera vez que hay una política pública en materia de acción climática a escala provincial que se institucionaliza, ¿no? Con la presentación de un programa provincial y también el anuncio de nuestro gobernador de que ha enviado un proyecto de ley también para darle otro grado de relevancia e institucionalidad a la política pública en materia de cambio climático y que se convierta en una política de Estado en la provincia de Buenos Aires. ¿De qué se trata? Ayer Dani, nuestra ministra, la primera ministra de Ambiente de la historia de la provincia de Buenos Aires, contaba un poquito acerca de las definiciones sobre mitigación y adaptación. De hecho, el programa se llama Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y ahí es importante, hacer de manera muy sintética esa diferencia y poder explicarle a la gente cómo le impacta estas políticas públicas o las consecuencias del cambio climático en su vida cotidiana. Cuando hablamos de mitigación, hablamos de disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que producen el calentamiento global, este tipo de gases. Y eso muchas veces se grafica con paneles solares, por ejemplo, pero también puede ser con el crecimiento de la vegetación natural, ¿no? Y con la flora nativa de nuestra provincia. Son ejemplos de mitigar el cambio climático porque se dedican a secuestrar esos gases para la fotosíntesis. Pero nosotros desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sin descuidar las acciones de mitigación, que son importantes, entendemos que como Argentina es un país que emite muy pocos gases de efecto invernadero. De hecho, ayer el gobernador lo mencionaba, hay 5 países en el mundo que explican el 60% de las emisiones. Nosotros tenemos que concentrarnos en ver cómo adaptar a nuestras sociedades a las consecuencias del cambio climático, porque la crisis climática, estos eventos extremos naturales que ocurren, que están ocurriendo, sequías, estamos viviendo un tercer año consecutivo con importantes índices de sequía para la producción agropecuaria, que muchas veces se contrapone con fuertes tormentas o ráfagas de tormentas en muy pocos minutos que producen graves inundaciones, que generan muchos daños materiales, pero también, es un problema para la vida de muchos bonaerenses y muchas bonaerenses, que pueden generar muchas veces, por ejemplo, víctimas fatales, ¿no? Entonces, ahí con eso nos referimos a la adaptación, preparar a nuestra sociedad, a la infraestructura de nuestros barrios, para que pueda enfrentar de una mejor manera esta crisis climática que tiene la particularidad de que afecta en mayor medida y en mayor proporción a los sectores más vulnerados de la sociedad. Entonces, particularmente, por ejemplo, en nuestros conurbanos, nuestro gran conurbano en la provincia de Buenos Aires, tenemos a los sectores populares en general cerca de esos arroyos o de esos canales que muchas veces, producto de grandes tormentas, se ven anegados y se producen inundaciones que afectan el cotidiano de esos sectores de la sociedad. Entonces ahí tenemos que llegar desde el gobierno provincial y hay una definición política tanto de nuestro gobernador Axel Kicillof como de nuestra ministra Daniela Vilar. ¿Y cuáles son, Hernán, las acciones puntuales que se van a estar viendo o que la gente va a poder ver
concretamente por parte de este programa de adaptación? Vos mencionaste algunas, pero ¿cuáles en cada uno de los municipios va a haber una articulación porque no sé si todos tienen una Secretaría de Medio Ambiente o un sector encargado de estos temas? Bueno, por suerte ya son cada vez más los municipios que se están sumando a jerarquizar sus áreas ambientales. La provincia de Buenos Aires terminó siendo un espejo, ¿no? y un ejemplo, jerarquizado por primera vez la cartera ambiental a rango de ministerio. Hay muchos municipios que no tenían área de ambiente y lo están creando por primera vez. De hecho, ayer el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, anunció en el acto que el área de ambiente pasaba a ser la dirección de ambiente por primera vez en ese municipio. Y eso es algo que se viene repitiendo en muchos de los distritos. Entonces acompañamos a los gobiernos locales en que, bueno, puedan definir o que definamos en conjunto, pero que en cada uno de los territorios se diseñen cuáles son las políticas que tienen que ser prioritarias, porque imagínate que acá desde la torre gubernamental en La Plata es difícil también pensar en las prioridades de cada uno de los 135 municipios de la provincia, una provincia que es muy grande en términos de extensión territorial y muy heterogénea en términos de las necesidades que tiene la gente y también en términos de, por ejemplo, productivo y climático. Entonces la idea es trabajar con cada uno de los gobiernos locales y poder fortalecer esas acciones locales que tienen o que pueden llegar a diseñar en conjunto con nuestro ministerio. Para eso creamos una línea de trabajo, un programa de fortalecimiento de capacidades locales que van a ser más de 530 millones de pesos que ya estamos invirtiendo en muchos de los municipios para el fortalecimiento de acciones como desde la compra de paneles solares en aquellos lugares en donde no hay barrios que no acceden todavía a la energía en cantidad o en calidad adecuada, ¿no? O por ejemplo en la provincia tenemos muchas escuelas que no tienen acceso a la red eléctrica, entonces tienen que usar generadores. Bueno, allí vamos a llegar con el Ministerio de Ambiente y el gobierno provincial para proveer de energía mediante paneles solares. También puede ser el recambio de la luminaria pública. En muchos de los distritos de nuestra provincia todavía se usan las luces de sodio, que no solo gastan más, sino que encima alumbran peor, entonces hay cuestiones ligadas a la seguridad que tienen que ver con la adaptación al cambio climático, que la gente pueda vivir mejor. Con muchos municipios estamos trabajando en el recambio a luminaria LED. Otro de los trabajos que estamos haciendo, por ejemplo, como usábamos el ejemplo de las inundaciones y de la gestión integrada de los arroyos, bueno, trabajar con herramientas tanto de infraestructura o maquinaria como también con los procesos de gestión, porque muchas veces conocer esos arroyos, conocer esos humedales implican, modelos de gestión que son nuevos, que son novedosos y que incorporan la dimensión ambiental. Bueno, desde ahí estamos trabajando también desde el Ministerio, son algunos de los ejemplos, pero bueno, hay la verdad que demandas muy variadas, es una de las cosas que más nos gusta de este programa, porque podemos atender a las distintas prioridades de los municipios, ¿no? También estamos trabajando en un voluntariado de acción climática, en la misma línea, así como la idea es fortalecer a los gobiernos locales. Entendemos que las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales, especialmente las que militan el ambientalismo, entonces queremos acompañar a esas organizaciones con recursos para que puedan fortalecer y desarrollar esa agenda ambiental en cada uno de sus barrios. Yo te voy mencionando algunos ejemplos que incluye este programa. También tenemos el inventario provincial de gases de efecto invernadero. Básicamente, como para hacerlo sencillo y que la gente nos entienda, necesitamos mapear cuáles son los sectores de la actividad económica, por ejemplo, de la vida cotidiana de la gente, que emiten gases de efecto invernadero, como para poder ver cómo reducirlo. Eso es un mapa, un diagnóstico claro de dónde tenemos que trabajar en priorizar las políticas públicas. Bueno, el inventario lo tenemos desactualizado, la provincia de Buenos Aires ha hecho uno hace ya casi 10 años, estamos ya arrancando la actualización del inventario provincial y vamos a seguir trabajando en conjunto con organismos de ciencia y técnica, con las universidades, investigadores e investigadoras, para poder tener diagnósticos certeros que nos permitan invertir cada uno de los pesos del gobierno provincial en la provincia de Buenos Aires en acciones que impacten de la mejor manera en la vida de cada uno de los y las bonaerenses.
¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes. María te saluda. Te escuchaba hablar muy atentamente acerca de todas estas acciones. Es importantísimo, por supuesto, el compromiso de los estados, la toma de conciencia de los ciudadanos y ciudadanas. Sabemos que las juventudes y las infancias tienen quizás un mayor compromiso, ¿no?, con las cuestiones ambientales, parte del cambio que hubo en la educación. Pero bueno, es fundamental el compromiso de los gobiernos para efectivamente poder hacer algún cambio y marcar alguna diferencia, pese a que hoy por hoy tenemos funcionarias, candidatos incluso, ¿no? Con promesas incluso a intenciones presidenciales que desconocen el cambio climático. Todavía es increíble que haya gente que desconozca que esto sucede, ¿no? Entonces me parece que la parte de la concientización y de la educación son una pata fundamental, ¿no? Sí, tal cual, María. Bueno, das justo en el clavo. Ayer Axel lo mencionaba, lo comparaba con los terraplanistas, ¿no? La verdad es que lamentablemente hay algunos sectores todavía, son muy minoritarios, a veces son algunos referentes de sectores de la oposición a nuestro gobierno que se dedican a desconocer esto que ya hay un consenso tan generalizado y tan masivo, no solo en la Argentina o en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el mundo. Estamos hablando que literalmente el 99% de los trabajos de investigación en todo el planeta muestran la evidencia de cómo el cambio climático existe y cuáles son los efectos que el ser humano tuvo en cuanto cómo se provocó el cambio climático, ¿no? Pero sin embargo, y Axel decía ayer, nuestro gobernador, que hay bastante unanimidad, por lo menos en los términos del diálogo entre el gobierno provincial y los 135 municipios. Nosotros venimos trabajando muy bien, incluso con otras carteras y otros ministerios del gobierno de la provincia, en llevar esta agenda que es transversal y hay que trabajarla con las escuelas, con los centros comunitarios, con los clubes a lo largo y ancho de toda la provincia, de nuevo, con cada una de sus agendas locales, ¿no?, con sus especificidades. Seguramente hay, o seguramente no, sabemos y tenemos los diagnósticos hechos en conjunto con muchos de los municipios con los que ya venimos trabajando, problemáticas y prioridades muy distintas. Por poner algunos ejemplos, de San Nicolás hasta Carmen de Patagones, la extensión y las realidades son realmente muy diferentes. Entonces, poder trabajar, como bien vos decías, en la educación ambiental, en la concientización, en dar el ejemplo y en transversalizar esa discusión es fundamental. Por suerte, en la provincia, la verdad que estamos muy contentos con el impacto que estamos generando desde el Ministerio de Ambiente en todas las áreas del Ministerio, y en el caso de cambio climático ya venimos trabajando con más de 30 municipios con los que ya firmamos convenios y empezamos a trabajar con transferencia de fondos, con talleres de educación ambiental, con talleres de compostaje, pero siempre de la perspectiva del ambientalismo popular. Eso me parece que es fundamental aclararlo, ¿no? Porque después talleres de educación pueden haber, muchos y muy diversos, pero a nosotros cada vez que trabajamos con la gestión de los residuos, cada vez que planteamos el uso de la compostera para disminuir los residuos, lo planteamos haciendo énfasis en que gestionar los residuos y reciclar genera puestos de trabajo en la sociedad, ¿no? Hay una industria del reciclado que empieza con los cartoneros y cartoneras, las cooperativas de recuperadores urbanos, que llegan a fin de mes gracias a lo que podamos llegar a separar y a reciclar en cada una de nuestras casas. Que usar una compostera reduce prácticamente la mitad de la basura, que termina muchas veces en basurales. Entonces, ¿quién vive más cerca de los basurales? ¿Quién está expuesto a las enfermedades? Sí, los sectores más vulnerables en todo sentido. Los sectores más vulnerables. Entonces, la separación en origen, desde la perspectiva del ambientalismo popular, tiene que ver con eso. Pensar un panel solar para que un pibe de una escuela rural que no tiene acceso a la energía, pueda acceder a la energía, pueda tener conectividad, para nosotros es justicia social. Entonces, por eso hablamos de que el ambientalismo popular para nosotros es justicia social, y la verdad es que desde esta perspectiva, desde este paradigma, nos sentimos muy respaldados por todo el gobierno de la provincia y también acompañados por muchos municipios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no es ilógico que la oposición, en el caso de la oposición de derecha, ¿no?, que desconozcan en muchos casos el cambio climático y demás, porque hay ciertos sectores concentrados que también tienen mucha responsabilidad en las cuestiones medioambientales, ¿no? Esto está claro, lo sabemos. Y por un lado está muy bien, ¿no?, esta educación, la concientización de la ciudadanía, esto que vos decías desde lo popular, ¿no?, trabajar las cuestiones del cambio climático, pero también a un nivel macro hay responsabilidades
que pareciera que no se atienden. Tenemos ahí una ley de humedales que está por perder estado parlamentario, vemos lo que sucede con los incendios, algunas cuestiones que están sucediendo en la hidrovía, en el Paraná y demás, ¿no? Entonces, por un lado parece que hay mucho empuje en algunos sectores y por otro parece como que nos están pasando los elefantes por atrás, ¿no? Tal cual. Bueno, y te agradezco que nos den este espacio, ¿no?, para poder charlar de estas cosas que son tan importantes y, como bien vos decís, usás algunos ejemplos que son muy contundentes. La ley de humedales, por ejemplo, ¿no? Hay un sector de la sociedad muy importante que se expresa a favor de la ley de humedales. La verdad es que dirigentes de la oposición, bueno, se han comportado hasta el momento de manera muy irresponsable, trabando el tratamiento de esa ley de humedales. Lo decía nuestra ministra Daniela ayer. La provincia de Buenos Aires es la primera provincia que se puso al frente de la discusión nacional sobre la necesidad de una ley de humedales. De hecho, Dani estuvo la semana pasada en el Congreso exponiendo y discutiendo con los diputados y diputadas nacionales sobre la importancia de una ley de humedales y cómo eso impactaría de manera beneficiosa en nuestra provincia. Muchas veces se plantea, bueno, la ley de humedales, a esta encerrona nos quieren llevar, ¿no? La ley de humedales prohibiría que haya producción. Bueno, definitivamente no. Si hay un sector de la política que quiere que haya más producción, que generen más puestos de trabajo, bueno, seguramente ese es el frente de todos. Entonces, de ninguna manera pensamos a los humedales como algo escindido de la producción agropecuaria o la producción industrial o la generación de puestos de trabajo, sino que justamente pensamos que la ley de humedales tiene que servir para resguardar a esos mismos que muchas veces producen, pero en función de los intereses nacionales. Ahora, los que se dedican a quemar o a prender fuego de manera desmedida solo por intereses especulativos, bueno, definitivamente a esos hay que ponerles un límite y para eso nos serviría de gran manera poder tener esa ley de humedales. Definitivamente que cuando discutimos de ambiente a veces nos quieren llevar a la discusión, a ejemplos de otras latitudes, ¿no? El oso polar que está en ese bloque de hielo que se está derritiendo. Nosotros lo traemos acá, a las necesidades que tiene nuestro pueblo. Bueno, necesitamos un río Paraná, digamos, soberano, con una gestión soberana de sus aguas. Necesitamos también una ley de humedales que permita a los productores isleños que producen alimentos que después van a la casa y a la mesa de todos los argentinos y argentinas, bueno, que produzcan con seguridad, no que estén viendo cómo las llamas muchas veces terminan no solo con su producción, sino con sus viviendas. Ese antagonismo entre ambiente y producción, nosotros no lo admitimos, entendemos que no va por ahí, y bueno, y por eso asumimos con mucha responsabilidad también el compromiso de gestionar en ese sentido. La provincia de Buenos Aires ya está empujando un inventario provincial de humedales, incluso sin ley nacional. Nosotros estamos avanzando con el inventario provincial, ya en nivel 3, es una de las provincias más avanzadas en cuanto al inventario, y la verdad es que necesitamos una ley nacional para, de alguna manera, también institucionalizar esa política, que se convierta en una política de Estado y nos dé pisos mínimos, aunque sea de resguardo, para estos ecosistemas que se dedican a salvar gente, ¿no? Porque además evitan las inundaciones, bueno, muchas veces filtran los contaminantes del aire y demás. Hernán, sabemos que estás ahí con algunos compromisos, aquí también hemos charlado un rato largo, así que te comprometemos para próximamente seguir debatiendo, seguir sobre todo contándole a la gente, ¿no?, que nos escucha cómo son todas estas situaciones, qué es lo que se puede hacer también para cambiarlo desde nuestro espacio, así que próximamente y cuando esté avanzado también el programa podremos tomar contacto nuevamente. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias. Cuando quieran, Mauro, María, muchas gracias por la llamada a disposición. Hernán Ugasián, con nosotros, licenciado en Ciencias Ambientales de la UBA y es el director provincial de la Transición Ecológica del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Ayer, el gobernador Axel Kicillof presentó el programa de adaptación y mitigación al cambio climático. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.